posible analizar la personalidad a través de la escritura? La respuesta es no. ¿Es Marifer Centeno experta en personalidad? La respuesta es no. Marifer Centeno es experta en leer rápido el teleprompter y en inventar cosas y en quedar bien con políticos en campaña. Marifer Centeno es divulgadora pseudocientífica, porque no es ciencia, porque ni siquiera es parte de la psicología, ni siquiera es parte del derecho, porque sí hay un conflicto de interés, porque modifica las cosas, modifica el argumento, por lo tanto, lejos está de ser divulgadora científica. Desde sus inicios, la psicología moderna ha desarrollado una metodología de investigación basada en los métodos de las ciencias naturales: observación, medición y experimentación. Estos métodos ayudaron a medir procesos o fenómenos observables como es la conducta. Para conocer la personalidad hay que saber cómo se construye y su estudio se realiza desde 3 ángulos: la biología, las experiencias que tenemos en la vida y que vamos generando significado a esas experiencias, es decir, el aprendizaje, y la cultura. Aproximaciones para conocer o comprender dicho constructo hay muchísimas, desde los filósofos de la antigua Grecia hasta Marifer, ¿verdad?, hasta la psicología moderna. Existen diversas teorías que intentan explicar este constructo. Kurt Lewin, psicólogo estadounidense, fundador de la psicología social, decía: no hay nada más práctico que una buena teoría. Marifer Centeno es muy inocente al sostener que ha creado una teoría de la personalidad. Las teorías psicológicas se basan en hipótesis relacionadas entre sí de manera lógica. Su objetivo es explicar y predecir el comportamiento. Su interpretación debe ser cuidadosa, de otro modo estaríamos hablando de signos zodiacales o sobándole el ego a un candidato presidencial. Hay teorías pseudopsicológicas que pretenden pasar por ciencia o neurociencia. La relación que tienen todas estas prácticas entre sí, es decir, el coaching, el neurocoaching, la neuroeducación, el neuromarketing, la psicología positiva, hasta desarrollo humano, la psicología transpersonal, la hipnosis regresiva, el psicoanálisis, la bioneuroemoción, la programación neurolingüística y la grafología, que por más que Marifer Centeno se esfuerce, solamente llega a pertenecer a este grupo pseudocientífico. Todos estos métodos se esfuerzan por sostener que explican, predicen y modifican el comportamiento, los procesos inconscientes, las programaciones, el mentalismo, el famoso mindset, el linaje, etc. Y su marco teórico es una casa de naipes. Lamentablemente son las herramientas con las que usurpan profesiones como psicoterapia, nutrición y otras áreas médicas que, de acuerdo al Código Penal, son delito. Pero sigamos haciendo como que la Virgen nos habla. Como psicóloga me parece ofensivo que Marifer Centeno pretenda ponerse a la altura de teóricos como Watson, Skinner, Piaget, Vygotsky, Bandura, Alport, Kahneman, entre muchos otros que han aportado muchísimo a esta ciencia. Mr. Doctor le pregunta a la psiquiatra Abigail, no recuerdo su apellido, perdónenme, lo voy a checar. Le pregunta qué es la personalidad y ella responde, y me acuerdo perfecto, que es un conjunto de estrategias que creamos las personas para defendernos del mundo. Nada que ver. Perdónenme que no recuerde el video, no sé si estaban hablando de Marilyn Cote cuando estaba todo este zafarrancho que se armó, otra joyita que Mr. Doctor frotó y le sacó el cobre. Pues me desmayé y desperté al 5º día, porque hay suficiente bibliografía sobre teorías de personalidad y definiciones de personalidad. Y la médico psiquiatra, que le respeto mucho, nos viene a decir eso. Es que eso sí decepciona, porque ella tiene credenciales, la otra no, a esa la perdimos desde que pensó que sus photoshops eran buenos. Pero el profesional sí tiene un compromiso ético a la hora de dar una opinión. Si no tienes la respuesta, no la inventes. Hay que ser humildes y decir, te checo el dato o pregúntale a un psicólogo. Toda profesión tiene alcances y límites, no pasa nada. Primero dejemos claro una cosa y eduquemos a coaches y desarrolladores humanos. La psicología no es el estudio de los trastornos mentales. La psicopatología sí, y es un constructo que pertenece más al mundo de la psiquiatría. Es decir,
La psicopatología tiene fundamentos teóricos, incluyendo los neurológicos, la etiología, aunque ya se sabe que no hay una sola, es decir, es multifactorial, progresión, sintomatología, diagnóstico y tratamiento. El estudio de la personalidad como tal apenas resultó atractivo para la psiquiatría hasta la década de los 80. Ellos saben de psicopatología, sí. Ellos saben de clústeres o decatipos de personalidad. Están capacitados para reconocer rasgos que pueden ser graves y persistentes hasta alcanzar la categoría de trastorno de personalidad, pero no de teorías de personalidad. Eso ya es más psicología. Para quien no sepa, clúster o decatipos de personalidad son agrupaciones de trastornos de personalidad de acuerdo al Manual Estadístico o DSM. El clúster A o grupo excéntrico incluye el trastorno esquizotípico, el esquizoide y el paranoide. El clúster B o grupo dramático emocional incluye el trastorno histriónico de la personalidad, el límite y el narcisista. Y el clúster C o ansioso, que comprende el trastorno de personalidad dependiente, evitativo y obsesivo-compulsiva, que no es lo mismo que el TOC, o sea, trastorno obsesivo-compulsivo. En algunos casos, el comportamiento o la personalidad también se puede ver afectada por consumo de sustancias o afecciones médicas. La personalidad es entonces, o la podríamos definir como el conjunto de características o patrón de emociones, pensamientos, conductas que persisten a lo largo del tiempo de forma constante en distintas situaciones, que distingue a un individuo de otro y haciéndolo diferente, por supuesto, de los demás. Es decir, es el conjunto de rasgos distintivos de un individuo que conforma un modo específico de actuar y de pensar. Este patrón es constante en el tiempo y las situaciones. A esto se denomina constancia interpersonal, intersituacional y temporal, por lo que podemos predecir aproximadamente cómo puede reaccionar una persona ante determinadas situaciones a pesar del paso del tiempo. Yo tengo palabras que me cuestan. Previsibilidad es lo que define la estructura de la personalidad. Por lo tanto, la personalidad nos permitirá identificar a una persona, saber cómo es o cómo reacciona. Bueno, entonces, rasgo de personalidad se puede definir como un patrón persistente de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Y aquí entramos a la diversidad de teorías psicológicas que ofrecerán un estudio y una definición de la personalidad. Hay 2 videos. El 3, consciente versus inconsciente, y 2, psicología y psicoanálisis no son lo mismo. Están buenísimos, vayan a verlos, aquí los espero. Por ejemplo, la teoría de los 5 grandes rasgos, que es una de las más importantes actualmente. Los teóricos contemporáneos de los rasgos han reducido los rasgos de personalidad a 5 dimensiones básicas. Ya me pegué yo solita. A 5 dimensiones básicas: extroversión, afabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y cultura. Existe en la actualidad un consenso creciente de esas 5 grandes dimensiones de la personalidad, conocidas también como el modelo de los 5 factores, que capturan las dimensiones más sobresalientes de la personalidad humana. Existen también desacuerdos, esto en relación a la 5ª dimensión, es decir, la cultura, que podría ser la apertura a la experiencia o intelecto. La mayoría de los estudios sobre los 5 grandes se han realizado en Estados Unidos y la pregunta es si se pueden ver o si pueden ser evidentes en otras culturas las mismas 5 dimensiones de la personalidad. La respuesta es afirmativa. Existe una prueba para medir estas 5 grandes dimensiones que desde entonces se ha traducido a varios idiomas excepto el español. Entonces, Marifer Centeno, no eres experta en personalidad. Amiga, date cuenta. De hecho, me gustaría retomar la definición que ofrece la médico psiquiatra Abigail, que es un conjunto de estrategias que creamos las personas para defendernos del mundo. Más bien se apega más a la primera definición que se le daba al concepto de trastorno. Y esto que voy a comentar va a ser muy breve porque me interesa hacer un video más extenso sobre antipsiquiatría, que es y debería ser considerado mucho más que un conjunto de ideas o una filosofía. Si es algo que ya deberíamos tomarnos un poquito con más seriedad. Tengamos en cuenta
que el modelo biomédico considera la enfermedad como un problema biológico, ¿ok? Partiendo de esa idea. Entonces, no sé si el modelo biomédico o la psiquiatría absorbió quién a quién, pero bueno, esto sucede a partir de la revisión, de la tercera revisión del manual diagnóstico, es decir, del DSM-3, que fue por allá por los años 80, y el abordaje psiquiátrico cambia considerablemente a partir de dicha versión. Es decir, a base de un... ¿Por qué me mandan mensajes ahorita? A ver, ¿por qué tengo el teléfono abierto? Más bien. ¿Qué les estaba diciendo? Que el abordaje psiquiátrico cambia considerablemente a partir de esta versión y que a base de un recuento de síntomas o criterios se han creado categorías diagnósticas y se adopta el modelo de enfermedad partiendo de causas orgánicas que requieren un diagnóstico y un tratamiento médico, es decir, farmacológico o psicofarmacológico en este caso, convirtiendo así los problemas psicológicos en una enfermedad. Y recordemos que es una tradición muy arraigada a la psiquiatría, que muchos de ellos, muchos psiquiatras, pues decantaron desde hace mucho tiempo por el psicoanálisis. Y paradójicamente hoy en día muchos psiquiatras se están formando en terapia cognitivo-conductual. Y digo paradójicamente porque la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser más efectiva que un fármaco. Entonces, ¿cómo te atiende un médico psiquiatra sin el fármaco? No sé, voy a buscar, o a quién le voy a hacer esta pregunta sin que se ofenda, ¿verdad? Sin que me vaya a dejar, igual y me dejan visto, no lo sé, ya lo sabrán cuando haga el video de antipsiquiatría. Bueno, entonces, antes de 1980, que los trastornos psicológicos fueran concebidos o absorbidos por el modelo biomédico, los primeros manuales, es decir, el DSM-1 y el DSM-2, el primero sale por allá a principios de los años 50 y la segunda revisión, el DSM-2, a finales de los años 60. Entonces, estos consideraban los trastornos psicológicos como reacciones a las adversidades de la vida. En otras palabras, no se consideraban causas disfuncionales subyacentes dentro del individuo, es decir, el cerebro o la mente. Hace un momento les hablaba de las adversidades, les hablaba de las adversidades de la vida y que no necesariamente debemos patologizar el intento de adaptación del individuo. Si esas reacciones llegan a ser disfuncionales o desadaptativas, bueno, pues ya sabremos si es en medida de qué tanto interfieren en el bienestar de forma considerable. Entonces, podría haber un acompañamiento o abordaje profesional. Pero como les decía hace un momento, tiene que haber como un periodo de adaptación de la persona y esas conductas no siempre son disfuncionales o se pueden considerar así, aunque toda conducta tiene una función. Por eso el análisis funcional de la conducta es algo que ya deberíamos tener todos los psicólogos de base, ese conocimiento, pero nos están ofreciendo constelaciones familiares. Bueno, ahorita pasamos a esa parte. Entonces, la definición que ofrece la médico psiquiatra Abigail se acerca a explicar qué era un trastorno psicológico en los años 50. Pero a lo que yo vine fue a esto. Hay un último punto o contrapunto hacia Mr. Doctor que confirma que vamos al oscurantismo directo y sin escalas, si no es que ya llegamos. Recordemos que el oscurantismo se caracteriza por oponerse a la difusión de la cultura, el progreso, y en cambio defiende la propagación de ideas irracionales o retrógradas. Gobierna el pensamiento mágico, pueril, inocente y hasta irresponsable. Un simple ejemplo son las barras de Access. Esta práctica es un retoño del New Age y es impresionante que haya personas que crean que con solo tocar puntos estratégicos en la cabeza se moverá la energía desbloqueando el inconsciente y desencadenando olas de pensamiento positivo, esperando que todo se dé fácil, rápido y sin esfuerzo. Limitless. El oscurantismo es sinónimo de incultura, atraso, ignorancia, analfabetismo, en el que el Estado solo es un espejismo. Hoy en día a cualquier cosa se le llama ciencia. Solo con agregar el prefijo neuro ya es algo científico.
Marifer Centeno, Marilyn Cote y un largo etcétera son resultado de una prolongada cadena de irregularidades. Pero es un ganar-ganar. El Estado no invierte en salud, permite que las personas emprendan en estos negocios y los usuarios sanan sus heridas con placebos. Todos ganan. De hecho, estoy pensando seriamente volverme coach de vida. Marifer Centeno es un merolico. Hasta me parece admirable la velocidad con la que lee el teleprompter. Si cada cabeza es un mundo, en el suyo la grafología es una neurociencia. Y se vale. Pero no todos los mundos tienen vida inteligente. Ella dice que nació siendo grafóloga, entonces en lugar de tortita bajo el brazo ya traía sus plumitas de colores para ayudar a la gente con sus problemas de salud. Pero eso no es lo peor. Su academia está avalada por CEP Conocer y la STPS. Los grafólogos que toman cursos y diplomados en esa honorable institución educativa están avalados por estas instancias y no es culpa ni responsabilidad de ellos. Aquí hay Michi encerrado y no como el de la paradoja del gato. Aquí sabemos que está más desvivido que nada porque apesta. La Ley de Salud Mental del Distrito Federal que mencionaba Mr. Doctor en uno de sus videos establece en su artículo 25 que el psicoterapeuta debe ser psicólogo con cédula profesional y con estudios de posgrado en psicoterapia realizados en instituciones que cuenten con validez oficial. Hasta aquí todo ok. La obligación del Estado es darnos la mejor educación, la mejor formación académica profesional. Los prestadores de servicios de salud, y el psicólogo es un prestador de servicios de salud ante la ley, ocupan el papel de ejecutores de la labor del Estado, de hacer efectivo lo que está en la ley. Esa labor son todas esas acciones que buscan satisfacer el bien común. El Estado de Derecho, que en primera instancia es diseñar leyes claras, estables y que apliquen de manera uniforme, protegiendo sobre todo los derechos humanos. ¿Se está cumpliendo esto? No. ¿Soy especialista en el tema? No, pero hasta yo lo noto. Alguien nos está jugando una broma de muy mal gusto, porque es muy bonito decir que se debe tener estudio de posgrado en psicoterapia cuando la oferta educativa que tenemos los psicólogos no va de acuerdo a esta ley y más bien apesta como Michi desvivido. Porque la malla curricular, es decir, el plan de estudios, en lugar de garantizar excelencia académica, es una kermés. ¿Recuerdan esa escena de El Señor de los Anillos cuando Sauron está literal gestando un ejército de orcos para amenazar a los habitantes de la Tierra Media? Bueno, pues en este momento se está gestando un ejército de pseudoterapeutas certificados por CEP Conocer y la STPS. Un pseudoterapeuta es alguien que propone curar, sanar enfermedades, aliviar síntomas o mejorar la salud física o mental mediante prácticas que no cuentan con evidencia científica, convirtiéndose en un peligro para la salud pública. Porque muchas veces, más que alternativa, son un obstáculo, una pérdida de valiosos recursos como tiempo, dinero, esfuerzo, de personas particularmente vulnerables. La SEP es la Secretaría de Educación Pública y es la institución que se encarga de formular y coordinar las políticas educativas en México. Su objetivo primordial es promover y asegurar el acceso a una educación de calidad para todos los mexicanos, desde la educación básica hasta la educación superior. ¿Por qué? Porque es un derecho y lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y al hablar de educación de calidad, pues estamos hablando de educación basada en ciencia. CEP Conocer significa Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Fue creado en 2005 y su misión es promover, desarrollar y difundir por todo el país un sistema nacional de competencias cumpliendo el mandato de la Ley General de Educación de preparar a las personas de acuerdo con los estándares de calidad, certificando que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios. De esta forma, a las personas les es más fácil conseguir un empleo y permanecer en él o lograr mejores contratos. Conocer busca apoyar la experiencia de las personas aunque no tengan estudios universitarios y que les abran oportunidades de trabajo, como puede ser el caso de un estilista que lleva años trabajando en esa área y desea de pronto vender o diseñar cursos. Los estándares de competencia, como el
E60366, Desarrollo de Cursos de Formación en Línea, van a respaldar los conocimientos. Por otro lado, la STPS, o Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la secretaría que se encarga de fomentar y apoyar la organización para el trabajo y el autoempleo. Hasta aquí todo bien. Todos tenemos la necesidad de trabajar y apoyar el emprendimiento es algo bueno. Pero aquí hay otra pregunta de los 1,000 millones de yenes, y es ¿por qué diantres estas dos instancias están avalando cursos, talleres, diplomados y terapias que fomentan el uso de pseudociencias en el área de salud y el intrusismo profesional? ¿Por qué? Si ustedes están interesados en la salud mental, el algoritmo los debe atacar indiscriminadamente de publicidad referente o a certificaciones o a sanaciones mágicas o el combo. Vas a que sanen tus heridas y de paso te certifican para que tú también sanes, y esto es gente certificando gente que van a salir certificados para que certifiquen a otros certificados. Ese es el negocio. Y ya, así es como apoyan el emprendimiento, permitiendo que se certifique cualquier cosa. El punto es que no hay concordancia entre la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, la Ley General de Profesiones. En otras palabras, mamá Carta Magna les encargó una tarea y la hicieron mal. Todos los profesionales, al menos en el área de la salud, deberíamos tener formación en aspectos médico-legales, porque pasan estas cosas y nos pasa como flash frente a las narices y ni siquiera nos enteramos. Schopenhauer decía: el médico contempla al hombre en toda su flaqueza y el abogado en toda su maldad. Oye, ese Schopi y sus frases tan certeras. La normativa sanitaria incluye al psicoterapeuta como profesional de la salud, al psicólogo. Entonces, todo lo relacionado al marco normativo concierne también a los psicólogos. ¿A qué se refiere Schopenhauer? Bueno, pues que al acudir con cualquiera de estos dos profesionistas, ya sea un médico o un psicólogo, diagonal terapeuta, el usuario está en absoluta vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad debe ser protegida. A quien acude al psicólogo a terapia se le dice paciente, no porque esté enfermo mentalmente, sino porque está asistiendo a un tratamiento o intervención. La psicoterapia es un tratamiento, una intervención profesional, y es profesional ya que es una profesión regulada, es decir, que requiere título y cédula. Al decirle paciente, estamos protegiendo sus derechos como paciente, nada más. Los charlatanes o pseudoterapeutas cambian el nombre por entrenamientos, acompañamientos 1 a 1, sesiones 1 a 1, más lo que se les vaya ocurriendo en el camino. Lo que sea con tal de desviar aspectos legales relevantes, dejando desprovisto al usuario de ese servicio, aunque estén manoseando su salud, física o mental, anulando sus derechos. No son nuevos estilos de intervención, son terapias descafeinadas, light, placebos que tienen un costo. A los promotores de pseudociencias no les importa el derecho del usuario, no les importa la normativa. Lo que quieren es vender sus creencias y sus productos o métodos creados antier. Y meten sus campantes narices en temas de salud física o mental sin vergüenza alguna, haciendo una mezcla de conceptos, disminuyendo la salud mental a sanaciones y heridas emocionales o heridas de la infancia. Mientras nos mantengan como seres emocionales, ya se los dije en el video 1, altamente emocionales, podrán manipularnos haciéndonos creer que las emociones rigen nuestras vidas y que hay que dominarlas. Nos tienen como perro persiguiendo su propia cola. Si el marco normativo indica que sobre todo se debe proteger el derecho del usuario, o sea, el paciente, a nadie le está importando vigilar este mandato constitucional. Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad. Y muchas de estas pseudoprácticas, con tal de hacer el teatro de la sanación, someten a las personas a situaciones humillantes. La revictimización no es como tal un delito, pero es una violación de los derechos humanos. Las pseudoterapias o los pseudoterapeutas sin ética y con mucha imaginación someten a las personas a situaciones inimaginables, dispuestos a cumplir su fantasía de ser sanadores, no respetando la dignidad y la intimidad de personas vulnerables y deseosas de dejar de sentirse mal.
Una persona en este estado está dispuesta a hacer lo que sea con tal de cortar ese dolor o malestar. Debe ser por eso que las personas son capaces incluso de ir a inhalar veneno de sapo. Para proteger al usuario, existen, además de las leyes, protocolos de ética, que ya les platiqué en otro video de dónde derivan estos protocolos. No son cualquier cosa. Se busca ofrecer una atención de salud médica y psicológica, considerando que los profesionales ejerzan una práctica segura y para ello su cuerpo de conocimientos debe ser el mejor, el más robusto, basado en ciencia, en ética, en derechos humanos. Todos quienes pertenecen al ámbito de la salud tienen o deberían tener seguro que la primera intención es no dañar al paciente, sino beneficiarlo, es proteger esos recursos. Avalar terapeutas sin preparación universitaria, sin formación profesional, es un problema, va a ser un problema más grande más adelante. Dentro de este marco normativo también está implicada la Ley de Profesiones. Esta indica en su artículo 65 a la persona que desarrolla actividad profesional cuyo ejercicio requiera título sin haber registrado se le aplicará por primera vez una multa de 500 pesos y en los casos sucesivos aumentará esta sin que pueda ser mayor a 5,000 pesos. Esta sanción correrá a cargo de la Dirección General de Profesiones, que es una dependencia de la Secretaría de Educación Pública y se denomina falta administrativa. Por otro lado, el artículo 250 del Código Penal Federal habla de la usurpación de profesión. Una profesión regulada requiere cumplir con condiciones específicas para su ejercicio. La psicoterapia es una profesión regulada. Lamentablemente, es de las profesiones que sufren mayor usurpación. Y esto comienza por los psicólogos que utilizan su título para cosas que no avala, como aquellos que andan vendiendo hongos como alternativa terapéutica. Y para los que creen que decir que son coaches en lugar de psicólogos les da más estilo. Ternuritas. Dicho sea de paso, el artículo 5 constitucional establece que ninguna persona puede ser impedida de ejercer la profesión que elija, siempre y cuando sea lícita. A ver, por un lado nos dicen que no se puede ejercer sin título ni cédula y por otro avalan instituciones que están vendiendo diplomados, cursos y talleres relacionados con salud mental o salud en general en ocasiones a diestra y siniestra a personas sin formación profesional. SEPConocer y la STPS están avalando certificados a personas que venden diplomados en constelaciones familiares, en barras de Access y cuanta pseudoterapia se nos puede ocurrir hoy en día. Abiertos a psicólogos, profesionales del área de salud, áreas afines y todo interesado. El Código Ético del Psicólogo, el cual es un documento legal, desde su artículo 1 nos obliga a que los servicios, la enseñanza y la investigación que se realiza, maldita sea, se va a hacer necesariamente en un cuerpo de conocimientos válido y confiable, sustentado en la investigación científica. No puedes utilizar tu título para lo que se te dé la gana, psicólogo, entiende. Las constelaciones familiares, el eneagrama, las barras de Access, la bioneuroemoción y cuanta estupidez avalada o certificada por SEPConocer y STPS no tienen sustento científico. Es una manera de obstaculizar el conocimiento. Es que si a cualquier cosa le vamos a llamar conocimiento o ciencia, por eso tenemos personas como Marifer Centeno y varios que han desfilado por el canal de Mr. Doctor, obviamente en suplementos para supermensos, me parece sorprendente en el sexenio que tiene la presidenta más científica de la historia que esto esté sucediendo. Por ejemplo, este máster en biodescodificación clínica y psicosomática. Innovación y ciencia para transformar vidas, y es que esto es el nuevo oscurantismo. ¿En qué momento la biodescodificación, que ya se dijo hasta el cansancio, proviene de la estafa de la nueva medicina germánica, es una intervención clínica? Ellos abiertamente se venden como una intervención para mejorar, mantener o evaluar la salud de una persona. El emprendedurismo de redes sociales ha hecho que muchas personas abusen de su imaginación y su ignorancia. Por eso Mr. Doctor se enoja, se apasiona y dice cosas que después juegan en su contra. Pero es que sí da mucho coraje, frustra muchísimo todo esto. En fin, no le puedes exigir a un psicólogo sanitario que tenga posgrado cuando la oferta académica es una maldita mala broma a años luz de una formación científica. Voy a darte respiraciones, ahorita regreso.
Después de un ejercicio de mindfulness, le informo a Mr. Doctor que nuestra malla curricular nos permite, como egresados de la licenciatura en psicología, diagnosticar, aplicar estrategias para ayudar a alcanzar la salud mental de los pacientes, desarrollar procedimientos para reclutamiento, selección de personal, diseñar programas de capacitación para mejorar el rendimiento al interior de las empresas, intervenir en procesos de desarrollo curricular y programación de contenidos de educación. Claro, son 3 vertientes. Algunas universidades hacen la diferencia entre clínica, organizacional y educativa. Depende de la malla curricular, que también es un festín, una kermés. En otras palabras, podemos ejercer como psicoterapeutas sin el posgrado que dice la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque salud mental no es trastorno, porque trastorno no es enfermedad física. Salud mental también es promover hábitos saludables para prevenir y detectar la necesidad de atención profesional de otras áreas de salud. La psicoterapia es un tratamiento científico que ayuda a las personas a identificar sus respuestas emocionales, la intensidad de las mismas, a identificar y modificar sus pensamientos y conductas. No somos sanadores. Si nosotros mismos no respetamos la cientificidad de nuestra profesión, si no dignificamos el ejercicio de esta, estamos más que jodidos. También, los diplomados ofrecen que al finalizar podrás diagnosticar e intervenir. Es que no les estoy diciendo algo que no esté pasando, véanlo en sus redes. Te dan el diplomado y puedes diagnosticar e intervenir. Así que esas leyes y la malla curricular coexisten sin saber una de la otra. Así como Mr. Doctor no sabe que yo existo y yo aquí opinando con ligereza. Bueno, aquí les voy a compartir algunos perfiles de egreso, solamente de 3 universidades para que se den una idea. Yo soy de la ULA, arriba mi alma mater. Muy orgullosa de la formación que me dieron, excepto de una tonta materia que meten en todas las carreras, que es inteligencia emocional. Es que les digo que hay algo ahí. Yo sí, de verdad que si fuera conspiranoica, creería que hay una élite que nos quiere mantener en el oscurantismo y por eso nos meten todos estos productos poperos, toda esta psicología popular o pseudociencias para mantenernos en la ignorancia. No merecemos más. Creo que lo que ha hecho Mr. Doctor con todas estas pseudoprácticas que ha exhibido en su canal, pues es como si él hubiera encendido un cerillo y nos dimos cuenta que ya estamos adentro de una cueva, de una caverna. Y de la misma manera, todas estas empresas vendecursos que están apareciendo en redes sociales como Generación Espontánea, avaladas por CEP Conocer y STPS, entre otras universidades que le entran a las ganancias, ofrecen lo mismo que una licenciatura y un diplomado avalado por CEP. En pocas palabras, diagnosticar e intervenir. La Universidad Humanitas, o Humanitas, no sé cómo se diga, que dice que la terapia cognitivo-conductual te ayudará a identificar creencias limitantes. Esta universidad no tiene idea de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Además, habría que verificar si realmente están certificados por el Beck Institute. Creencias limitantes es psicología popular. En todo caso, si hablamos de terapia cognitivo-conductual, hablamos de pensamientos automáticos disfuncionales, hablamos de creencias intermedias, creencias nucleares y que nada tienen que ver con creencias limitantes. Ojo aquí porque sí son 2 cosas que obedecen a objetivos y objetos muy diferentes. La psicología popular, a través de sus creencias limitantes, lo que fomenta es el pensamiento positivo. En cambio, la terapia cognitivo-conductual, como ya lo he dicho anteriormente, lo que hace es fomentar el pensamiento científico, el pensamiento crítico. Y para cerrar con esta extensa opinión, compartiré el fragmento de un artículo publicado en la revista electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle que habla sobre la usurpación de profesiones. Este artículo es realizado por el licenciado Jorge Gómez Delgado, catedrático de la licenciatura en Criminología y Criminalística de dicha universidad. La autenticidad y el profesionalismo tiene como distinción de quien ejerce una licenciatura la cualidad primordial de su honestidad. Incluso es una doble situación, pues por un lado debe ser un orgullo para el graduado el portar con precisión el título que le respalda su cédula profesional, en la que se signa que tiene efectos de patente
para ejercer profesionalmente en algún área profesional, de lo cual es un privilegio ostentar dicho grado, y por el otro, el respetar sus fronteras y límites, de no usurpar la profesión ajena y respetar lo que otros sí saben. Nuestra sociedad tiene carencias diversas, así como fortalezas, pero bien sería que aprendiéramos a respetar y desempeñar la profesión de manera profesional. Pero no es así. Hay una gran cantidad de profesionistas que, amparados en un documento y la ignorancia de los demás, se hacen pasar por lo que no son y dejan de hacer su propia experticia. Usurpación de profesión es el hecho de una persona que ejerce una profesión reglamentada sin tener título profesional o autorización para ello, expedida por autoridades, organismos formales y legalmente capacitados, conforme las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. La preparación académica y profesional conlleva un gran esfuerzo y dedicación, sin dejar de lado el aspecto de vocación y talento. Todo este proceso de formación tiene la finalidad de desempeñar un papel en la sociedad, la realización personal de los individuos y colaborar a resolver problemáticas que están presentes, o simplemente prestar un servicio y de esta forma participar en el bien común. ¿Qué pasa cuando una persona no cuenta con la preparación suficiente o la preparación profesional que presume? Por ejemplo, un licenciado en desarrollo humano que bajo la pseudoprofesión de coach de vida termina terapeando gente y tratando temas de salud mental con el invento de promover la salud emocional. Esto puede estar relacionado con varios aspectos sociales: la costumbre, por un lado, la ignorancia, el abuso de confianza y la idiosincrasia social. Creer en el interlocutor que tenemos enfrente y aceptar como un hecho formal de su parte su capacidad, habilidad y conocimientos del servicio que ofrece. Esto tiene que ver con lo que decía hace un momento corrigiendo a Mr. Doctor, que no es empatía sino retórica, argumento creado para convencer a las personas que se tiene la competencia para ayudarles con las problemáticas que presentan. En otras palabras, verbo y apariencia agradable versus competencias profesionales. El burdo ejemplo, menciona el artículo, es el de llamar indebidamente al médico general doctor, ignorando nuestra sociedad en gran medida que doctorado es un grado académico. Pero el colmo lo gesta el profesionista que no advierte de su limitación. Otro caso se entiende cuando el abogado, es decir, el licenciado en Derecho, hace creer a una audiencia en particular que es un perito criminalista, o cuando el arquitecto funge como ingeniero civil. La intrusión es una problemática que atañe a nuestra sociedad, que va más allá de la invasión del área profesional o de nombramientos no merecidos. Aterrizados a la realidad, nos lleva a la negligencia o a la mala praxis. La negligencia es uno de los actos que más consecuencias ocasiona en todos los ámbitos profesionales. Estos perjuicios no solo son judiciales, sino que en muchas ocasiones quedan secuelas físicas, psicológicas, morales o de cualquier otro tipo que le cambien el modo de vida a la persona afectada y de su familia, así como oportunidades de vida misma. En el caso de negligencia profesional, conlleva mayor peligro, ya que se trata de una omisión de las tareas para las que una persona está preparada con conocimientos especiales, por lo que las consecuencias legales pueden ser mucho mayores. Las personas facultadas y acreditadas están sujetas a posibles fallas por diversos factores, que no los exime de responsabilidad. Pero es aquí donde debe hacerse conciencia que será mayor el margen de error que tendrá una persona sin la preparación suficiente y adecuada. Cuando se incurre en este tipo de negligencia, aparece la figura de responsabilidad civil profesional, por la que se debe indemnizar por parte del victimario a la persona que se le ha ocasionado el daño. Para que esto suceda, las personas tendrían que conocer sus derechos como usuarios de determinados servicios. En este caso estamos hablando particularmente de servicios de salud, y el paciente es el usuario de servicios de salud. Por eso no podemos decirle de otra forma que no sea paciente. La licenciatura en Derecho es la profesión que más se presta para que las personas utilicen una cédula o un título de alguien más.
seguida de la medicina y, por supuesto, la psicoterapia, o más bien la psicología mediante la psicoterapia. Como mencionaba hace un rato, la usurpación de profesión remite a un delito de acuerdo al artículo 250 del Código Penal Federal. La usurpación de profesiones no solo está presente en el ámbito penal o de la salud, también es característico de puestos políticos que guardan relación con el nepotismo. Es la preferencia que tienen funcionarios para dar empleos a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Es decir, existen personas ocupando cargos importantes donde el perfil de puesto exige una preparación o experiencia. Sin embargo, este requisito se pasa por alto y por obvias razones, como es esperado, no logran cumplir bien las metas por desconocer de la materia. Esto es un engaño a toda la sociedad. Esto explicaría en el caso de Mr. Doctor por qué las cosas se hicieron de ese modo tan turbio y por qué él estaba tan mortificado. Y la razón por la que lo hizo todo público, para sentirse un poco más seguro. No quiero ni saber el miedo que pudo haber experimentado y los niveles de ansiedad que pudo haber manejado en ese momento. La usurpación de profesiones es una problemática social y tiene consecuencias con diferentes vertientes. Como lo he mencionado en este video y dicho reiteradas veces en mis redes sociales, más allá de un marco teórico y un marco ético, existe un marco legal que aborda dicha conducta delictiva. Esta legislación tiene muchos puntos ciegos y es ahí donde todas estas empresas vendecursos que se hacen pasar por academia suman a esta añeja problemática. Este video lo comencé antes de que esta disputa mediática llegara a su fin. ¿Y por qué dije que no pasaría de ser una disputa mediática? Porque Mr. Doctor prendió un cerillo y nos dimos cuenta que estamos dentro, muy dentro de una cloaca. En mi México lindo y querido se apoya más la pseudociencia que la ciencia. Se pasa por alto la usurpación de profesiones. Se le da el micrófono a los charlatanes y se les protege porque es la vía corta. Mr. Doctor, esto te sucedió por crédulo, porque igual que yo, confías en la ley, apoyas la ciencia y tienes ética profesional. Pero lo que no sabías es la profunda oscuridad en la que estamos inmersos. Pedir una disculpa pública es válido y muy valiente, pero especificar lo que quieres que te digan en esa disculpa para no quedar como lo que ya sabemos que eres es un acto de soberbia. No conozco a la señora Centeno ni tengo ganas, porque ha afectado la visión que hasta ahora tenía de un ejercicio profesional ético conforme a la ley. No eres más que una persona que tuvo suerte de ser cobijada bajo el manto de la oscuridad. Podemos hacer lícito lo ilícito, pero el pensamiento crítico no muere. No es lo mismo cometer un error que vivir en un error. Yo soy Isabel Estrada y agradezco mucho que te tomaras el tiempo de escucharme. Espero como siempre que lo que te comparto sea útil. Gracias. Bye bye.